Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En este video vamos a resolver un ejemplo referente a los conceptos de rapidez y velocidad del tema cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. El presente ejemplo dice lo siguiente: un atleta recorre 20 pies ft hacia la derecha, luego da vuelta y recorre 25 pies hacia la izquierda. Calcular A, la distancia recorrida en unidades de pies, B, el desplazamiento en pies, y nos dicen que si el atleta se demora 1,0 horas en realizar todo el recorrido, calcular C, la rapidez en pies sobre minuto, y D, la velocidad en pies sobre minuto. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Este tipo de ejemplos, recordemos, es más fácil resolverlos luego de esquematizar la situación física que nos indican. En este caso tenemos entonces un atleta que va a recorrer cierta distancia hacia la derecha, es decir 20 pies. Cuando alcanza estos 20 pies hacia la derecha se da vuelta y recorre 25 pies hacia la izquierda. Esquematicemos entonces esta situación física. Observemos entonces que, como estamos considerando la cinemática en una dimensión, es decir, un movimiento unidimensional, representamos entonces sobre el eje X todo este movimiento de traslación. Recordemos que es un movimiento de traslación sin rotación, porque solo consideramos el movimiento lineal de la partícula. En este caso, nuestra partícula sería el atleta, porque no nos interesa su tamaño, simplemente el recorrido que efectúa. Observemos entonces que tenemos el eje X y el punto de referencia para este eje, que está indicado entonces por el 0. La escala para los valores positivos de X, es decir, de la posición medida en pies, es de 5 como diferencia entre cada medición. Observemos entonces que la escala se incrementa en valores de 5. Tenemos que pasa de 0 a más 5, a más 10, más 15, más 20. Y tal como nos indican en el enunciado, el atleta recorre 20 pies hacia la derecha. Por tanto, tenemos entonces esta primera trayectoria. Cuando el atleta se mueve desde el origen, vamos a considerar que parte del origen para facilitar el proceso de cálculo hasta 20 pies hacia la derecha, es decir 20 pies positivos, y luego da vuelta y se mueve hacia la izquierda, un recorrido de 25 pies. Por tanto, recorre nuevamente los 20 que se ha desplazado hacia la derecha, esta vez hacia la izquierda, y 5 pies más, o sea, hasta llegar hasta menos 5 pies, una posición de menos 5 pies. Antes de resolver el presente ejemplo, vamos entonces a describir los diferentes valores dados en el enunciado. Tenemos entonces que el atleta recorre 20 pies hacia la derecha y vamos a indicar esa posición como x1 igual a más 20 pies, porque este valor está sobre el eje X positivo. Tenemos también que luego de dar vuelta recorre 25 pies hacia la izquierda. Por tanto, la posición final x2 va a ser igual a menos 5 pies. Es aquí donde tenemos que resaltar la importancia de graficar la situación física ilustrada. Y vamos a indicar entonces la posición inicial como el punto de referencia, x0 igual a 0 pies. Nos indican además que para determinar la rapidez y la velocidad, el atleta nos dicen que se demora 1 hora. Por tanto, vamos a considerar que el intervalo de tiempo delta de t es igual a 1,0 horas. Si consideramos que el atleta parte desde un tiempo inicial de su 0 igual a 0 horas, tenemos entonces que todo este intervalo de tiempo corresponde a todo lo que se demora en llegar a los 20 pies y luego retroceder hasta una posición de menos 5 pies. Las variables a encontrar son entonces, en primer lugar, la distancia recorrida, que denotamos como una x minúscula. Recordemos que la distancia es un escalar y va a estar dada en unidades de pies. En la parte B nos piden el desplazamiento. Realmente tenemos que determinar la magnitud del desplazamiento, porque recordemos que este es un vector. Por tanto, indicamos que vamos a hallar la magnitud del desplazamiento en unidades de pies. Tenemos también que hallar en la parte C la rapidez R,
que recordemos que también es un escalar, en unidades de pie sobre minuto. Y en la parte D debemos hallar la velocidad, la magnitud de la velocidad, porque recordemos que la velocidad es un vector y lo que hallamos realmente es la magnitud de la velocidad en unidades de pies sobre minuto. Como hemos descrito entonces las variables conocidas y las variables desconocidas, para este ejemplo podemos suprimir el enunciado y dejar únicamente los datos además del esquema que estamos considerando. Procedemos entonces a suprimir el enunciado para continuar con el presente ejemplo. Empecemos determinando entonces la distancia. Recordemos que la distancia x se define como el recorrido total que realiza una partícula. En este caso, nuestra partícula, recordemos, es el atleta, porque cuando asumimos este concepto de partícula, estamos indicando que no nos interesa cuál sea su tamaño, sino cuál es su movimiento, qué movimiento realiza. Tenemos entonces que la distancia recorrida por el atleta viene a ser igual a todo el recorrido total. Observemos que inicialmente recorre 20 pies, por tanto decimos que la distancia es igual a 20 pies más los 25 pies que recorre de regreso, por tanto sumamos 25 pies, y luego la distancia total recorrida x viene a ser igual a 45 pies. Observemos entonces que este valor corresponde entonces a todo el recorrido que efectúa el atleta, sin importar el sentido en el cual se mueva, es decir, sin importar si se mueve a derecha o a izquierda. Lo que nos importa es saber cuál es todo el recorrido que hace. En la parte B hallamos entonces la magnitud para el desplazamiento, para el vector desplazamiento, y recordemos que el desplazamiento total podemos indicarlo como la suma de las magnitudes de los diferentes desplazamientos. Tenemos entonces un primer desplazamiento que vamos a denotar como delta de x sub 1. Indicamos entonces este primer desplazamiento efectuado por el atleta en el esquema como delta de x1. Y vamos a indicar la posición de la que parte, es decir, desde el punto de referencia, como x sub 0 igual a 0 pies. Y la posición final de este primer desplazamiento como x sub 1 igual a 20 pies. El desplazamiento total decimos entonces que va a ser igual al primer desplazamiento delta de x sub 1 más el segundo desplazamiento delta de x sub 2. El segundo desplazamiento delta de x sub 2 va a corresponder al cambio de la posición desde x sub 1 igual a 20 pies hasta x sub 2 igual a menos 5 pies. Por tanto, vamos a determinar las magnitudes de los dos desplazamientos en forma individual. Delta de x sub 1 viene a ser entonces igual al cambio de posición. Recordemos que el desplazamiento es igual al cambio de posición de una partícula o de un objeto. Desde x sub 0 hasta x sub 1. Tenemos entonces x sub 1 menos x sub 0. Y reemplazamos y tenemos que delta de x sub 1 es igual a la posición en x sub 1, que es de más 20 pies, y restamos entonces la posición inicial x sub 0, que es 0 pies, el punto de referencia. Por tanto decimos que delta de x sub 1 viene a ser igual a más 20 pies, y al determinar el desplazamiento total delta de x tenemos que este es igual a más 20 pies, que es delta de x sub 1. Nos falta determinar delta de x sub 2. Tenemos entonces que delta de x sub 2 viene a ser igual al cambio de posición desde x sub 1 hasta x sub 2, es decir, x sub 2 menos x sub 1, la posición final menos la posición inicial de este desplazamiento. Reemplazamos y tenemos que el desplazamiento 2, delta de x sub 2 es igual a menos 5 pies, que indicamos dentro de paréntesis, y ahora restamos el valor positivo de 20 pies. Suprimimos paréntesis, tenemos que delta de x sub 2 viene a ser igual a más por menos, que nos da menos 5 pies, tenemos menos por más, que nos da menos 20 pies. Delta de x sub 2 viene a ser igual entonces a menos 25 pies, lo cual es coherente con el hecho de que el atleta en el segundo desplazamiento se mueve de derecha a izquierda. Por tanto, para el desplazamiento total sumamos delta de x sub 2, que es de menos 25 pies. Vamos a suprimir ahora paréntesis y tenemos que delta de x, el desplazamiento total, es igual a más 20 pies. Y ahora tenemos más por menos, que nos da menos 25 pies.
el desplazamiento total delta de x viene a ser entonces igual a 20 pies menos 25 pies igual a menos 5 pies. Observemos entonces el valor, la magnitud del desplazamiento, que es de menos 5 pies. Por tanto, el cambio de posición total es de menos 5 pies. Y podemos indicar este vector desplazamiento, observemos el signo negativo, que nos indica que el desplazamiento resultante corresponde a un vector que va de derecha a izquierda. En el esquema lo podemos representar entonces como el vector resultante, un vector que va de derecha a izquierda. Observemos cómo lo resaltamos en amarillo, ya que corresponde a la suma de los desplazamientos individuales. Vamos a determinar ahora el valor de la rapidez y de la velocidad, pero para ello vamos a resumir los resultados obtenidos hasta el momento. Hemos determinado entonces la magnitud de la distancia recorrida, así como la magnitud del desplazamiento. Observemos la gran diferencia que existe entre ambos valores. Recordemos que la distancia es un escalar que mide cuánto recorre en total un objeto, en este caso el atleta, y el desplazamiento es un vector que viene descrito de acuerdo al sentido del movimiento. Como inicialmente, es decir, el primer desplazamiento del atleta es hacia la derecha y el segundo es hacia la izquierda, presentan entonces el primero un valor positivo y el segundo un valor negativo, y al sumar obtenemos entonces que la magnitud del desplazamiento es de menos 5 pies, indicándonos que el cambio de posición total es de menos 5 pies y es un vector, el desplazamiento dirigido de derecha a izquierda. Vamos ahora a determinar para el apartado C la rapidez. Recordemos que la rapidez se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo. En este caso vamos a considerar todo el tiempo transcurrido, que es de una hora. Por tanto, la rapidez viene a ser igual a la distancia, que es de 45 pies, dividido entre el tiempo, que es de una hora. Pero recordemos también que una hora es igual a 60 minutos. Por tanto, podemos dividir en lugar de una hora entre 60 minutos, ya que 60 minutos equivalen a una hora, con lo cual obtenemos que la rapidez R viene a ser igual a 45 dividido 60, lo que nos da 0,75 pies sobre minuto. Este es entonces el valor de la rapidez. Vamos a determinar ahora la magnitud del vector velocidad. Recordemos que la magnitud del vector velocidad V se determina como igual al desplazamiento total delta de x dividido entre el intervalo de tiempo para el cual se efectúa todo el desplazamiento, es decir, una hora. Y como una hora equivale a 60 minutos, tenemos entonces que la velocidad promedio para este desplazamiento viene a ser igual al desplazamiento obtenido, que es de menos 5 pies, dividido entre el tiempo total transcurrido, que es de 60 minutos. Es así como la magnitud de la velocidad es igual al cociente entre menos 5 y 60. Por ley de signos tenemos menos dividido más, que nos da menos, y 5 dividido 60, que nos da 0,0833 pies sobre minuto. Observemos entonces la gran diferencia entre la rapidez y la magnitud de la velocidad. La velocidad también es entonces un vector que termina estando dirigido de derecha a izquierda por el signo menos que acompaña este valor. Por tanto, indicamos el vector velocidad o el vector resultante de velocidad como un vector, una flecha dirigida de derecha a izquierda. Este ejemplo es muy útil para ilustrar la gran diferencia que existe entre lo que es el concepto de distancia y desplazamiento, asimismo entre los conceptos de rapidez y velocidad. Observemos que no siempre la distancia equivale al desplazamiento, e igualmente no siempre la rapidez equivale en magnitud a la velocidad, tienen significados diferentes. De esta forma concluimos el presente ejemplo referente a los conceptos de rapidez y velocidad del tema cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.